Saludos, mi nombre es Cira de Freitas, soy citotecnólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela, además acreditada como licenciada en histocitotecnología en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Asimismo soy docente universitario con diplomado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y desde hace más de 20 años miembro del equipo del Laboratorio de Anatomía Patológica de la doctora Grace Socorro de Saín y del equipo multidisciplinario de la Unidad de Mastología, ambos en el estado Anzoátegui, dedicada con mucho esmero y pasión a la citología de tiroides desde el año 2006. Hoy hablaremos sobre un tema puntual pero bastante interesante, que es el dilema de las células gigantes multinucleadas en la citología de tiroides. Como ya sabemos, la glándula tiroides es uno de los órganos endocrinos que se encarga de la regulación de distintos procesos metabólicos y sintetiza hormonas tiroideas T3 y T4 necesarias para el funcionamiento del organismo. Se localiza en la región anterior del cuello, delante de la tráquea, abrazándola entre el cartílago cricoides y la escotadura supraesternal, y está conformada por dos lóbulos, el lóbulo derecho y el izquierdo, unidos entre sí a través de un istmo central. La punción-aspiración con aguja fina de la glándula tiroides desde su introducción a mediados de 1950 ha contribuido a la disminución drástica de las cirugías tiroideas innecesarias, ya que ayuda notablemente a discriminar la patología benigna de la patología maligna. Los desórdenes tiroideos pueden dividirse entonces en dos grandes grupos. En primer lugar, los llamados funcionales, que están relacionados con la alteración en la producción de las hormonas tiroideas, y aquellos que producen un compromiso estructural del parénquima, como es el caso de los bocios difusos y de los bocios nodulares. Tenemos entonces que la punción ecoguiada de la glándula tiroides es un procedimiento fácil de realizar en manos expertas, con alta sensibilidad y especificidad y de relativo bajo costo. Adicionalmente, y gracias a la incorporación de la guía ecográfica y la implementación del método Rose, se pueden garantizar muestras de óptima calidad en lo que respecta a fijación, coloración y un número de células que nos permita hacer una adecuada interpretación y conclusión diagnóstica. Sin embargo, el tema que nos ocupa hoy es el de las células gigantes multinucleadas en la punción de tiroides. Las mismas pueden estar presentes en una variedad de trastornos que van desde la inflamación e hiperplasia hasta procesos neoplásicos. Las células gigantes multinucleadas están citadas como uno de los criterios diagnósticos patonomónicos del carcinoma papilar de tiroides, ya que entre un 60 a 80% de estos casos presentan células gigantes multinucleadas. En vista de eso, su presencia suele ser un signo de alarma, ya que su aspecto, su apariencia, difícilmente puede pasar desapercibida, pero este hallazgo debe contextualizarse adecuadamente. Contextualizar el hallazgo de las células gigantes multinucleadas es importantísimo para hacer una adecuada interpretación diagnóstica. ¿Y qué llamo yo contextualizar? Pues conocer todos los aspectos que rodean este hallazgo citológico. En primer lugar, el historial del paciente, saber si tiene alteración en sus niveles de hormona tiroidea, si además hay un historial de hipotiroidismo o de tiroiditis previa, qué aspecto ecográfico tiene esa lesión que fue objeto de la punción, qué consistencia tenía al paso de la aguja. Además, el aspecto macroscópico del material antes de hacer el extendido, si es ceroso, si tiene aspecto coloideo, si al hacer la posición de lámina contra lámina ese material cruje, o si podemos identificar macroscópicamente perlas de tejido. Pero lo más importante son los elementos celulares que acompañan a las células gigantes multinucleadas. Y hablando de los elementos celulares que acompañan a las células gigantes multinucleadas, vamos a hacer un repaso de los cuadros citológicos de aquellas patologías en donde las podemos ubicar. En primer lugar, la tiroiditis subaguda generalmente va a presentarse como un nódulo doloroso, y a nivel citológico podemos encontrar granulomas epitelioides. Las células gigantes multinucleadas en las tiroiditis subagudas además suelen ser de gran tamaño y con numerosos núcleos, y todos estos elementos van a ubicarse sobre un fondo inflamatorio sucio en el que predominan los linfocitos y las células plasmáticas.
En las tiroiditis linfocíticas podemos encontrar numerosos linfocitos dispersos y en acúmulos sobre un fondo hemático en el que hay escaso o ausente coloide. Las células foliculares van a exhibir en su mayoría cambios oncocíticos, las células de Hodgkin. Vamos a encontrar ocasionales células gigantes multinucleadas. No es un factor patognomónico, un rasgo patognomónico de la tiroiditis linfocítica, pero podemos encontrar células gigantes multinucleadas en las tiroiditis linfocíticas. Y además, ocasionalmente podrían haber también granulomas epitelioides. En las hiperplasias con o sin degeneración quística, vamos a observar fondo seroso o hemático, cantidad variable de células foliculares que son o exhiben un aspecto monomórfico, se disponen en placas laxas de dimensiones variables o grandes estructuras concéntricas que recuerdan grandes folículos. Puede o no haber coloide acuoso o denso en cantidades variables. Vamos a encontrar hemosiderófagos en los casos de degeneración quística y las células gigantes multinucleadas en los casos de hiperplasia que tengan o no degeneración quística, yo prefiero llamarlas histiocitos multinucleados para evitar la confusión o que haya un signo de alerta al clínico con ese nombre de células gigantes multinucleadas. En los adenomas oncocíticos o adenomas de células de Hodgkin también podemos encontrar células gigantes multinucleadas y además van a estar acompañadas de coloide escaso o ausente y una población exclusiva o casi exclusiva de células oncocíticas en las que podemos identificar un citoplasma amplio, granular y eosinofílico y unos núcleos agrandados con nucleolos prominentes. Cerramos con el rey, el carcinoma papilar. El cuadro citológico, los rasgos principales es una hipercelularidad constituida por numerosas células foliculares que tienen alteraciones morfológicas en donde vamos a apreciar aumento del tamaño nuclear con una alteración de la relación núcleo-citoplasma, anisocariosis, pero principalmente los rasgos que definen el carcinoma papilar son las escotaduras nucleares y las pseudoinclusiones intranucleares. Vamos a ver además que estas se disponen en un patrón arquitectural papilar. La celularidad es abundante y vamos a encontrar cuerpos de samoma y por supuesto las células gigantes multinucleadas. ¿Qué sucede? Hay dos elementos claves en las células gigantes multinucleadas que nos pueden ayudar a interpretarlas adecuadamente. En primer lugar, el número de núcleos. Algunos estudios revelan que las células gigantes multinucleadas con menos de 10 núcleos corresponden a patología benigna. Quiere decir que en presencia de una célula gigante multinucleada con menos de 10 núcleos, probablemente estamos en presencia de una hiperplasia nodular con o sin degeneración quística o una tiroiditis linfocítica. A diferencia de las células gigantes multinucleadas con más de 10 núcleos, que son generalmente las que encontramos en las tiroiditis subagudas y ya conocemos todos los elementos celulares que acompañan a ese tipo de células gigantes multinucleadas o muy probablemente un carcinoma papilar de tiroides con todos sus elementos que ya mencionamos. El otro aspecto morfológico de las células gigantes multinucleadas a considerar es el citoplasma y ahí nos vamos a encontrar dos presentaciones principales, los citoplasmas espumosos y los citoplasmas densos. Los citoplasmas espumosos hablan a favor de patologías benignas, mientras que los citoplasmas densos están presentes en las células gigantes multinucleadas, sobre todo de los carcinomas papilares. Podemos observar en esta lámina dos células gigantes multinucleadas. A la izquierda tiene un citoplasma espumoso, mientras que la célula gigante multinucleada de la derecha tiene un citoplasma denso. En conclusión, aunque las células gigantes multinucleadas están solamente presentes en 1 o 2% de todos los aspirados tiroideos, su presencia son un signo de alerta, sobre todo si exhiben citoplasmas densos. Y el diagnóstico diferencial en estos casos debe incluir al carcinoma papilar de tiroides y a las tiroiditis subagudas. De todas maneras, la población celular que acompaña a las células gigantes multinucleadas es lo que nos va a llevar a un diagnóstico acertado. Gracias por su atención. Por acá les dejo las referencias de los trabajos mencionados y mis redes por si tienen alguna pregunta.